Muy buenos días, amados hermanos, amigos que me escuchan. Quiero saludarlos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, deseando muchas y ricas bendiciones para cada uno de ustedes, de su familia. En esta mañana, amados hermanos, vamos a compartir una hermosa palabra de nuestro Señor y amado Jesucristo, que nos enseña cómo vivir en la presencia de Dios. Ser guiado por Dios es lo más importante. Nosotros fuimos creados por Dios para Él y para sus propósitos, y Dios desea que nosotros vivamos bajo su guía. Todo lo que vayamos a hacer, todo lo que emprendamos, nuestros sueños y anhelos, todo tiene que ser bajo la guía de Dios. A no tomar decisiones simplemente porque yo lo quiero, no. Vamos a caminar bajo la guía de nuestro Dios. Eso es lo que Dios quiere en estos tiempos. En estos tiempos Dios quiere que nosotros pidamos su dirección, que no tomemos decisiones a las carreras, a la ligera. Así que vamos a ubicarnos en el libro de Proverbios, capítulo 12, versículo 26. Dice la palabra: el justo es guía a su semejante, pero el impío saca al justo de los propósitos de Dios. Esto es algo que podemos mirar, mi hermano. Miren lo que dice la palabra del Señor en esta mañana. El justo sirve de guía al semejante, es decir, aquella persona temerosa de Dios, aquella persona que teme a nuestro Padre Celestial, va a ser un guía para guiar tu vida, para direccionarte, para estar allí, para dirigirte, porque es una persona que vive bajo la presencia de Dios y no va a tomar decisiones sin antes ir a la presencia de Dios, sin antes ir ahí a esa presencia de nuestro Padre Celestial y consultar a ver cuáles son los pasos a seguir. Alabado sea el Señor. Entonces miren lo que la palabra de Dios nos dice: el justo es guía a su semejante, pero el impío saca al justo de la presencia de Dios. Ahora, como cristianos conocemos las Escrituras, pero a pesar de conocerla, no vivimos conforme a ella, porque solo tenemos un conocimiento natural de ella y no un conocimiento espiritual. Entendiendo que el conocimiento natural de las Escrituras no cambia a las personas, no transforma a las personas. Con el mero conocimiento de las Escrituras no vamos a conocer a Dios, ni vamos a ser transformados, no vamos a nacer de nuevo. Un ejemplo de ello lo vamos a encontrar en Nicodemo, un maestro de la ley, lleno del conocimiento de la palabra, y Jesús le muestra que a pesar de ello su vida no había cambiado. Nicodemo sabía las Escrituras, Nicodemo era un maestro de las Escrituras, se sabía la Torá de arriba a abajo, de inicio a fin y de fin a inicio, pero eso no había traído un cambio en su vida, porque el conocimiento de la palabra sin el Espíritu no hay un cambio. No hay un cambio, mi hermano. No hay un cambio sin el Espíritu. Dice la palabra: ¿para qué le servía el conocimiento que tenía de las Escrituras si su alma se iba a perder? ¿Para qué nos sirve el conocimiento si no vamos a vivir de acuerdo a lo que está establecido en su palabra? Ahora, ¿por qué muchos cristianos hacen lo malo? ¿Por qué si son cristianos hacen lo malo? ¿Por qué si son cristianos y han nacido de nuevo viven en una vida de pecado? ¿Sabes una cosa? Porque meramente tienen un conocimiento de las Escrituras, pero no tienen la llenura del Espíritu Santo. Creo que es lo más importante que
tenemos que tener en cuenta en esta mañana es que tenemos que estar llenos del Espíritu Santo para que la Escritura sea revelada en nuestra vida, para que la palabra de Dios sea revelada en nuestra vida y así poder vivir de acuerdo a ella, así poder caminar en obediencia, así poder caminar en la sujeción de nuestro Padre Celestial. Así que mi hermano, mire lo que dice Juan, capítulo 3, versículo 3, dice: y respondiendo Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no podrá ver el reino de los cielos. Ahora, ¿por qué Jesús le dice esta palabra? Si Nicodemo era un maestro de la ley, si Nicodemo sabía las escrituras, si Nicodemo se sabía la Torá, entonces ¿por qué Jesús le dice, si no naces de nuevo, no puedes entrar al reino de los cielos? Nuevamente te lo digo, si no nos llenamos del Espíritu, si no buscamos la presencia de Dios, si no pedimos al Espíritu Santo, no vamos a poder entrar al cielo, aunque tengamos el conocimiento de la palabra de Dios. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Por eso, mis hermanos, dice la palabra que el justo es guía a su semejante. ¿Pero qué es un guía? La palabra guiar significa conducir, dirigir, direccionar, mostrar el camino. Dios quiere mostrar el camino. Dios no quiere que tú te pierdas. La Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que al final son caminos de muerte. La Biblia establece que tus pensamientos no son vuestros pensamientos y tus caminos no son vuestros caminos. Así lo dice el Señor. Esto quiere decir que para nosotros movernos en esta vida, para nosotros ser bendecidos, para nosotros ser guardados, para nosotros caminar conforme a lo que Dios ha establecido, necesitamos de la llenura del Espíritu Santo. La Biblia dice que el Espíritu Santo nos revelará todas las cosas en estos postreros días. Dice que Él es nuestro guía. Dile que Él es el que direcciona nuestra vida y Él es el que trae convencimiento de pecado y de justicia. Así que mi hermano, en esta mañana yo quiero decirte que en estos tiempos vivimos en tiempos en que el conocimiento natural y el razonamiento del hombre ha aumentado desmedidamente, de tal manera que la humanidad ha ido en decadencia con respecto a la voluntad de Dios. La palabra produce vida, pero también mata si se utiliza de una manera incorrecta y se saca de su contexto original. Un ejemplo, mi hermano, de ello es el encuentro de Jesús con Satanás en el desierto. La forma como Satanás utiliza la palabra para hacer caer a Jesús. ¿Sabe? Hoy en día la gente está torciendo el mensaje. Hoy en día están utilizando la palabra de Dios para propósitos propios. Hoy en día están utilizando la palabra de Dios para muchas cosas. Pero la palabra de Dios es para llevar a la gente al camino del Padre Celestial. Es para llevar a la gente a los senderos de la justicia. Es para llevar a la gente a la salvación eterna. Es para llevar a la gente a esa salvación. Mateo 24:12 dice la palabra de Dios: la gente será tan mala que la mayoría se alejará de Dios, no amará a Dios. En la versión Reina Valera dice: porque el amor de muchos se enfriará por causa de la maldad. ¿Sabes? En el huerto del Edén, Dios dotó a Adán del verdadero conocimiento. Un conocimiento revelado donde Dios le enseñó a Adán sus propósitos para su creación. Acordémonos que Adán caminaba en la santidad delante de Dios. Porque para poder, escúchame, para poder tener la revelación de Dios,
para que Dios te hable. Escúchame, necesitamos estar en santidad, porque Él no utiliza vasos sucios. Necesitamos la santidad de Dios. La palabra dice que el que sea santo, santifíquese más. Ahora, pero cuando Adán pecó, el conocimiento revelado de la voluntad de Dios se deterioró por el pecado. El pecado nos saca de la voluntad de Dios. Inmediatamente perdió los privilegios que tenía cuando estaba bajo la cobertura y la guía de Dios, y comenzó a caminar fuera de los propósitos de Dios, aquellos que Dios había establecido. Cuando estamos en pecado, no tenemos la guía de nuestro Padre, no tenemos la guía de nuestro Dios. El pecado hace una división entre Dios y los hombres. El pecado hace una barrera. Escúchame, el pecado es un obstáculo para que la presencia de Dios se manifieste en tu vida. Por eso yo te invito que tú te puedas santificar cada día más. Yo te invito para que tú te puedas santificar, para que vivas para nuestro Padre Celestial en estos tiempos. Dios necesita esas vasijas, Dios necesita esos utensilios. Dios quiere utilizarte, escúchame bien, pero necesitas estar santificado, porque la gloria de Dios se va a mover a través de ti. La gloria de Dios se va a mover a través de ti. Para poder tener y caminar bajo la guía de Dios y del Espíritu Santo, debemos llevar una vida santa, íntegra, separada para Dios. Para poder caminar conforme a la voluntad de Dios en su palabra, debemos tener un conocimiento revelado de las cosas de Dios y no un conocimiento natural. Dice la palabra en 1 Samuel 3:7, y Samuel no había conocido a Jehová, ni la palabra de Jehová se le había sido revelada. Estaba en el altar de Dios, ministraba con efod de lino en la presencia de Dios, dice la palabra en 1 Samuel. Pero dice la palabra que aunque conocía todo lo que Elí le había enseñado, la palabra de Dios no se le había sido revelado, porque necesitamos estar llenos del Espíritu Santo para que todo lo revelado en la Biblia lo podamos entender y poder caminar de acuerdo a esos propósitos que Dios ha establecido. Samuel conocía la ley porque Elí se la había enseñado, pero no tenía una revelación. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14. Dice, los que no tienen el Espíritu de Dios no aceptan las enseñanzas espirituales, pues las consideran una tontería y tampoco pueden entenderlas porque no tienen el Espíritu de Dios. Más claro, mi hermano, no cante un gallo. Si tú y yo no tenemos el Espíritu de Dios, no podemos entender las Escrituras. No se nos puede revelar el propósito de Dios. No se nos puede revelar los propósitos de Dios. Por eso mucha gente anda hoy en día que no entiende lo que está sucediendo, que no entiende lo que está pasando, que no entiende estos tiempos. Son tiempos donde Dios está preparando su iglesia para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué es el conocimiento natural? El conocimiento natural es un conocimiento de tipo científico, teórico y práctico, que se adquiere a través de los sentidos: el ver, el oír, el oler, el palpar y el gustar. Es una serie de información adquirida en el mundo natural en que vivimos. El conocimiento natural se debe buscar. Es un acto que demanda aprendizaje. Ahora,
la gente que vive de acuerdo al conocimiento natural a menudo razona y cuestiona el mover de Dios. Ellos tienen que ver para creer. Sin embargo, en lo espiritual es primero creer para después ver. Ellos dicen, ¿por qué? ¿Para qué? A mí me parece, yo creo, son características de personas que se mueven en lo natural y que no tienen el Espíritu Santo de Dios en su vida. ¿Sabías tú que Dios no se cuestiona? Él hace todo lo que quiere debajo del sol. Él hace lo que quiere con nuestra vida. Él hace lo que quiere con cada uno de nosotros porque le pertenecemos. Mateo 14, versículo 16 y 17 dice, Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, dale vosotros de comer. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Bajo el conocimiento natural, los discípulos pensaron, ¿cómo nosotros le daremos de comer a esta multitud con 5 panes y 2 peces? Pero bajo el conocimiento de Dios, Dios sabía que venía algo sobrenatural que ellos no lo pudieron percibir, porque necesitábamos estar llenos del Espíritu Santo para percibir las cosas que son de nuestro Padre Celestial. En 1 Samuel, capítulo 2, versículo 12, dice, y los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. En este versículo la palabra conocimiento no se refiere al conocimiento de la palabra, sino a la revelación de Dios, al conocimiento divino, a la falta de temor. ¿Saben por qué ellos andaban pecando? Porque habían perdido el temor de Dios por causa del pecado. Porque la palabra de Dios, aunque la conocía, no generaba un respeto ni una honra al Padre Celestial. Los que caminan bajo el conocimiento natural desprecian la guía de Dios y se mueven bajo sus propios conceptos y preceptos. Estando mal, piensan estar bien. Yo quiero decirte que asistir a una iglesia, yo quiero decirte que conocer la palabra de Dios, yo quiero decirte que porque andes vestido de cristiano, yo quiero decirte que porque te la sepas, no es que vas a ser salvo, no. Tienes que vivir conforme a la palabra de Dios. Tienes que vivir en santidad. Tienes que vivir en la presencia de Dios. Tienes que andar lleno de la presencia de Dios. No es simplemente llamarse cristiano. No es simplemente llamarse cristiano, no. Es vivir de acuerdo a la palabra del Señor. Tenemos que vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Ahora, dicen, apártate de vosotros, porque no queremos el conocimiento de tus caminos. ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Y de qué nos aprovecha que oremos a Él? Job 21, 14 al 15. La gente piensa de esta manera. ¿Para qué queremos el conocimiento de Dios? Yo quiero decirte que por eso mucha gente hoy en día anda desanimada. Mucha gente anda haciendo lo malo porque han despreciado el conocimiento de Dios. La guía de Dios en su palabra, que es la Biblia, el manual para todo cristiano. Estas clases de personas que andan haciendo lo malo, pero en su corazón piensan que andan bien. Ayunan, oran, leen la palabra
hablan, pero no retienen su lengua. Andan chismeando, murmurando, criticando. Ahora debes tener en cuenta que estas personas no han nacido de nuevo. Debes tener en cuenta que la iglesia no debe adaptarse al gusto del creyente, sino el creyente debe adaptarse a las normas de la iglesia. No podemos conocer a Dios, escúchame, por medio de una información sensorial, con lo que veo, con lo que escucho, con lo que siento. No. Aunque esta información es vital para vivir en el mundo natural, porque Dios la creó. Escúchame. Pero Él no habita en ella, sino que Él habita en lo sobrenatural, en la santidad eterna. Dice la palabra en segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 13: mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Capítulo 42, versículo 5 del libro de Job nos dice: los que antes sabía de ti era lo que me habían contado, pero ahora mis ojos te han visto y he llegado a conocerte. ¿Cuán importante es conocer a Dios? ¿Saben? Muchas veces conocemos a Dios por lo que nos dicen los pastores, por lo que nos dice el amigo, por las experiencias de otras personas. Pero hay que tener nuestra propia experiencia con el Espíritu Santo. Conocer a Dios con una experiencia, pero con una experiencia personal, no que alguien me haya contado que haya sucedido, no. Hay que vivir la experiencia, y esta experiencia se vive buscando al Dios Todopoderoso de corazón. Ahora Job expresa muy claramente que conocía a Dios por lo que había escuchado de sus antepasados de una manera oral. Pero ahora, con la experiencia de tener un encuentro con Dios, lo conoce de una manera revelada, espiritual y íntima. Ahora Job ha tenido un encuentro con Dios. Mi hermano, no vivamos con el conocimiento natural. De pronto te sabes la Biblia, de pronto te conoces la palabra de Dios, pero tal vez no vives conforme a ella. No ha cambiado tu vida, no ha cambiado tu comportamiento, no ha cambiado tus actitudes, no ha cambiado tu forma de ser, no has cambiado en tu forma de hablar. Esto quiere decir que aunque la conoces, tu vida sigue siendo la misma y no has conocido al Padre Celestial. Yo te invito a caminar en ese conocimiento revelado de Dios. Dice Gálatas 1:12: pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Escúchame, hay que conocer a Jesucristo, hay que conocerlo personalmente. En esta escritura la palabra revelación viene del vocablo apocalipsis, que significa revelar, manifestar, dar a conocer algo que está escondido. El conocimiento revelado viene directamente del Espíritu Santo de Dios al espíritu del creyente. No a la mente, no a los sentidos, sino al corazón, al espíritu del hombre. Ahora, esto se le llama rema, que viene directamente de Dios al espíritu del hombre. El conocimiento espiritual o la revelación de Dios es un fragmento del conocimiento divino que previamente no era conocido por la persona que lo recibe. La palabra de ciencia y la palabra de sabiduría son un ejemplo de ello. Es una pequeña porción de la voluntad de Dios en la vida del creyente que vive en santidad.
Ahora mírate, escúchame bien. Necesitamos que la palabra de Dios se nos sea revelada para que nuestra vida cambie, para que seamos transformados, para que seamos revestidos, para que seamos distintos, para que seamos embajadores de Dios. Debemos demostrar que Cristo vive en nosotros. Debemos demostrar que la presencia de Dios está en nosotros. Y esto se hace. ¿Sabes por qué? Aunque la Biblia dice no forniques, aunque la Biblia dice no adulteres, aunque la Biblia dice no mientas, aunque la Biblia dice no robes, aunque la Biblia dice no engañes, aunque la Biblia dice no adultere, nosotros seguimos haciendo lo mismo. ¿Sabes por qué? Porque la palabra de Dios no se nos ha sido revelada. Necesitamos la revelación de Dios. Necesitamos la revelación de Dios para que nuestra vida sea transformada y caminar conforme la palabra de Dios. Aleluya, gloria al Señor. Dice el libro de Hechos capítulo 5 versículo 3. Y Pedro dijo: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeres del precio de la heredad? Pedro, lleno de la presencia de Dios, pudo discernir lo que Ananías estaba haciendo. Solamente lleno de la presencia de Dios podemos entender para dónde va nuestra vida. ¿Cuál es el propósito de Dios con cada uno de nosotros? ¿Por qué Dios está permitiendo todas estas cosas? Yo quiero decirte, mi hermano, mire, la gente anda hoy en día tan confundida, oh aleluya, que anda buscando aquí, que anda buscando acá. Yo quiero decirte, andamos como el cangrejo, vamos para atrás. ¿Sabes por qué? Porque cuando el hombre tuvo la oportunidad de estar en la presencia de Dios, congregándose en un templo, porque los templos estaban abiertos, no quisieron, sacaban excusas, decían: estoy ocupado, voy a trabajar, voy para el monte, voy a lavar, y sucesivamente una cantidad de excusas. Hoy que Dios te dice, escúchame, estás en tu casa, entras a tu aposento, guárdate mientras el día malo pase. Hoy queremos andar en la calle, hoy queremos hacer todo lo contrario a lo que Dios está mandando. ¿Sabes por qué? Porque no tenemos un conocimiento revelado de Dios. Y el que no tiene el conocimiento revelado de Dios anda a la deriva, haciendo cosas indebidas fuera de la voluntad de Dios. Cuando andamos en este conocimiento revelado, podemos ver y conocer la voluntad de Dios para nuestra vida y la vida de aquellos que nos rodean. Podemos saber qué hacer y cuándo hacerlo, quiénes somos y para dónde vamos, para qué fuimos llamados. Entendemos el propósito de Dios con cada uno de nosotros. Entendemos el propósito de Dios con cada uno de nosotros. Aleluya. Entonces, mis hermanos, yo sé que tú tienes mucho conocimiento de la palabra de Dios. Yo sé que algunos de ustedes que me escuchan se saben la Biblia de Génesis, Apocalipsis. Pero también sé que algunos de ustedes no caminan conforme a lo que está establecido en la palabra. Gente que está actuando fuera de los parámetros escriturales. Y todo lo que se salga fuera de los parámetros escriturales son doctrinas de demonios. Y hoy hay mucha confusión. Hoy hay mucha confusión en este mundo. Gente predicando palabras fuera de contexto. Y nos dejamos engañar. ¿Sabe por qué nos dejamos engañar? Nos dejamos engañar porque no leemos, no estudiamos y no pedimos la guía del Espíritu Santo. Cuando tú vayas a leer la palabra, cuando tú vayas a orar, ves a la presencia de Dios y pídele la guía del Espíritu Santo. Cuando tú vayas a caminar, cuando tú vayas a salir, cuando tú vayas a emprender cualquier cosa, pídele la guía al Espíritu Santo. Aleluya, amado hermano,
todo lo que emprendas, todo lo que quieras hacer, pídele la guía al Espíritu Santo. No hagas nada sin antes ir a la presencia de Dios. ¿Sabe? Yo quiero orar por ti en esta mañana. Cierra tus ojos allí donde estás. Amado Dios y Padre celestial, Señor, te alabamos y te bendecimos. Señor, te exaltamos y te glorificamos. Dios, yo oro por cada hermano que me ve en esta mañana, por cada hermano que está conectado a este momento de enseñanza, por cada hermano que está allí, Señor, Dios mío, en el nombre de Jesús, por aquel que está enfermo, por aquel que tiene problemas familiar, por aquel, Dios mío, que aunque conoce la palabra, oh Señor, anda haciendo lo malo, Señor, anda desviado de tus propósitos, para aquellos que han abandonado tu camino, Señor, para aquellos, Señor, que andan en rebeldía, para aquellos que andan en rebelión, Señor, ten misericordia, Dios mío, Padre, por aquel que tiene problemas con su familia, aquel, Señor, que tiene problemas con sus hijos, lo coloco en tu mano, Señor, en esta hermosa mañana, Dios mío. Padre, yo oro, Señor, para que esta palabra fluya, para que esta palabra haga un efecto, Señor, para que esta palabra transforme, Dios mío, y para que el Espíritu Santo desde hoy comience a guiar las vidas, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Yo te doy las gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, amado hermano. Dios les guarde. Les habló su pastor y amigo José Báez, Iglesia Cristiana Fuente de Vida, municipio de San Pedro Sucre. Muchas bendiciones.